Vamos a leer en Juan en el capítulo 14. Como yo suelo decir muchas veces que voy a leer la Biblia, digo, bueno, pero no es pecado que no conozcas la historia, pero casi te diría que es pecado que no hayas leído Juan capítulo 14. Sí, eso sí, tenés que decir, bueno, nunca leí nada de la Biblia, voy a empezar, bueno, lee Juan capítulo 14. Es una buena manera de empezar. Bien, Juan en el capítulo 14, en el versículo 16, Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice algunas cosas que ellos no entienden muy bien, estaban tratando de comprender. Entonces, en el capítulo 14, en el versículo 16 dice: y yo le pediría al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. ¿Sí? La otra versión dice: porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Quiero hablar del Espíritu Santo hoy. Los que todos los días chequeamos el correo electrónico, a veces nos vienen algunas lindos pensamientos, y me han venido algunos que hacían referencia a Pentecostés. Algunos dirán, bueno, yo no sé bien qué quiere decir eso, pero Pentecostés era una fiesta que se celebraba ya desde el Antiguo Testamento, 50 días después de la Pascua, ¿sí? Entonces había una fiesta que era obligatoria y era una de las 3 principales que siempre los judíos celebraban, y que se hacía 50 días después de la Pascua. ¿Y qué se celebraba en Pentecostés? Se celebraba la cosecha de los primeros frutos que habían recogido, ¿sí? Se celebraba eso, o sea, los primeros frutos que se recogían de la cosecha, ahí se hacía una fiesta. Y en el Nuevo Testamento, ahí en Hechos en el capítulo 2, muchos conocerán la historia de que estaban todos los discípulos y cuando estaban reunidos por la fiesta de Pentecostés que se hacía todos los años, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y en el Nuevo Testamento entonces, el Pentecostés, vamos a ver, si en el Antiguo Testamento se celebraba los primeros frutos, en el Nuevo Testamento lo que sucedió es que el Pentecostés constituyó los primeros frutos también, pero de la iglesia, porque ahí nació la iglesia. O sea, empezó un movimiento de la iglesia. Y me gustaría que podamos interpretar y entender y estudiar y pensar qué características tenía este origen de la iglesia. Cómo era la iglesia, cómo se originó y cómo es ahora. Qué interesante también que este pasaje que yo les digo, yo había pensado en esta palabra y me había olvidado de que era el Día del Padre. Pero recién estoy ahí adorando al Señor y digo, qué maravilloso cómo siempre Dios me demuestra que está por arriba de mí cuando voy a preparar un mensaje. Porque el último versículo que leí dice, no los dejaré huérfanos. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Porque para Dios, que el Espíritu Santo esté en nosotros es no habernos dejado huérfanos. Es decir, yo siempre estoy ahí con ustedes. Y esto por ahí es demasiado maravilloso, demasiado grande, y dudo de que nosotros tengamos una plena conciencia de lo que esto significa. Estoy hablando de los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo no es para todo el mundo, no mora dentro de todo el mundo, sino mora dentro de los que han decidido ser hijos de Dios. Aclaro esto. Está en el mundo, pero mora dentro de los que han decidido ser hijos de Dios. Entonces Dios no te dejó huérfano. Se fue Cristo, pero te dejó el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Es un consejero. Yo en este último mes lo necesité de una manera diferente. No más ni menos, pero de una manera diferente. Y necesitaba el consejo de Dios, necesitaba la guía de Dios. Necesitaba la sabiduría de parte de Dios. Y siempre lo buscaba porque tenía que tomar decisiones y algunas podían ser... me podía llegar a equivocar. Y todas las decisiones que uno toma siempre pueden ser para bien o pueden traer consecuencias. Sean buenas o sean malas, ¿verdad? Entonces, ese es el Espíritu Santo en nosotros. Es demasiado grande. Yo no sé si comprendemos lo que esto significa. Entonces, bueno... En Pentecostés, en Hechos en el capítulo 2, ahí vino el Espíritu Santo, estaban todos juntos. No quiero leer toda la historia, pero... A ver, vamos a leer un versículo, por favor. Sí, en Hechos, en el capítulo 1. Hechos en el capítulo 1.
Dice el versículo 14, Hechos 1, versículo 14, dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y con su madre María. O sea, todos perseveraban unánimes, ¿sí?, en oración, dice, versículo 14. Bueno, leemos en el capítulo 2 que viene el Espíritu Santo, dice que el que escribe, claro, yo me pongo en lugar de Lucas, que fue el que escribió, es difícil explicar algo que nunca antes viste, ¿sí? Entonces dice que se oyó como un estruendo y a todos se les repartieron como lengua de fuego, dice, ¿sí? Y como que él trataba de describir algo que nunca lo había visto. Había sucedido algo sobrenatural. Las personas, dice, que perseveraban. Perseverar es una palabra demasiado interesante, ¿verdad? ¿Eh? Perseverar. Porque uno tiene ganas de hacer algo, pero después se te pasa. Voy a hacer dieta. Empezaste el lunes, terminaste el martes. No sé, esta dieta no me sirve. Voy a ir al gimnasio. Sí, porque hay que ir al gimnasio. Entonces, fuiste 3 veces y ya después te lamentás porque pagaste la cuota y... Entonces muchas veces decimos que vamos a hacer algo, pero no perseveramos en eso. Y los resultados siempre ocurren cuando uno persevera, ¿verdad? Esta gente perseveraba, dice que perseveraba. Y de repente sucedió algo demasiado maravilloso que nunca había pasado. Entonces, a mí me interesó que podamos nosotros reflexionar en cómo fue el origen de la iglesia. ¿Sí? A ver, si a alguno se le ocurre algo, hasta me gustaría escucharlo, pero yo anoté algunas cosas. La verdad que fue una iglesia que su origen fue humilde. O sea, estaban reunidos en un lugar de una casa que parece que había un espacio ahí, entonces ahí había un montón de gente, y dice que periódicamente se reunían y perseveraban en la oración. Algo más que es bien interesante es que ellos tenían expectativas por una promesa que Jesús les había dicho: va a venir el Espíritu Santo. Y ellos decían: va a venir el Espíritu Santo. O sea, creían en eso. Había una expectativa. Cuando hay expectativa de que algo va a pasar, eso es fe. Y como hay fe, luego va a pasar lo que estamos esperando, ¿sí? La expectativa, siempre es muy importante que nosotros nos acerquemos a Dios con expectativa, no como algo religioso. Señor, bendecí la comida en nombre de Jesús, amén. Siempre lo mismo, como una cosa cotidiana que hasta ni pensamos las palabras. Siempre es bueno hasta cambiar nuestras palabras para que nos obligue a pensar lo que estamos orando. Entonces, ¿qué más pasó? Dice que fue algo sobrenatural, que vino el Espíritu Santo, que de repente la gente empezó a hablar en otros idiomas. Y justo sucedió en una fecha donde venían a Jerusalén para celebrar la Pascua gentes que hablaban en distintos idiomas. Y estas personas que hablaban en distintos idiomas los escuchaban hablar a estos que eran de ahí, del pueblo, ¿sí? Eran de ahí, no es que habían ido a estudiar otro idioma, y los escuchaban hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Entonces, para mí esto es porque lo que sucedió ese día fue como un sello que Dios le puso a la iglesia. Algo, una firma que Dios le puso a esta obra de arte, ¿sí? Entonces, yo entiendo que el hecho de que se haya hablado en muchos idiomas nos habla de la importancia que para Dios tiene que se predique el Evangelio en todo el mundo, que se hable de Jesús en todo el mundo. Luego el fuego y todo esto, para mí tiene que ver con la pasión, con gente que está apasionada por Dios, ¿sí? Que hacen sus trabajos, que hacen sus actividades de siempre, pero hay una pasión verdaderamente, hay un legado, ¿sí? Entonces, me resultó bien interesante saber que este fue un sello que Dios le puso a la iglesia. Y la iglesia también en ese momento fue revolucionaria y fue reformadora, porque había unas cuestiones establecidas muy religiosas, muy de la sociedad, y esto vino a cambiar lo conocido. Por eso despertó reacciones en contra. Y la iglesia se espera que despierte reacciones a favor y en contra, porque la iglesia viene a reformar la sociedad.
Cuando termina al final de esa historia de Hechos capítulo 2, dice que muchos quedaban maravillados por el cambio que había habido en estas personas, que eran personas sin letras, sin estudio, y hablaban en otros idiomas, y hablaban con propiedad ahora, y era algo tremendo lo que había sucedido. Entonces había gente que quedaba maravillada, pero había otros que se burlaban, ¿sí? Hoy, en el año 2014, aquí en Buenos Aires, no podemos esperar una reacción diferente. Va a haber gente que se va a burlar y va a haber gente que va a decir: che, yo te veo mucho mejor, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Te veo distinto. Hay algo que me llama mucho la atención, pero para bien. Y hay otros que se van a burlar. Esto es así, ya es bueno saberlo de antemano, para que después ya no nos agarre por sorpresa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está? Bien. Luego seguí con el tema del Espíritu Santo, pero la verdad que si yo tuviera que hablar de esto no me alcanza. O sea, es impresionante. El que tenga una Biblia con concordancia, busque Espíritu Santo, y ahí tenés 500 versículos. Busque Espíritu de verdad, otro 200, y así. Entonces no hay manera de predicar todo lo que hay acerca del Espíritu Santo. Pero algo que también me interesó fue cuando dice, ahí en Lucas en el capítulo 4, si quieren no lo busquen, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto, ¿sí? Y allí en el desierto, todos conocen la historia, fue tentado por el diablo. Y dice que cuando él fue llevado allí, él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando volvió del desierto, volvió en el poder del Espíritu, dice, ¿sí? Y ya cuando él entraba a un lugar, se sanaban los enfermos, se libertaban los endemoniados. O sea, donde él entraba, nada seguía igual, ¿sí? Él estuvo durante 40 días en el desierto. En el desierto no hay más nada, o sea, es un lugar árido, no hay nada con que te puedas distraer, ¿sí? Ahí es como una lucha que uno tiene con uno mismo, tal vez con Dios, tal vez con el enemigo, pero ahí no hay más nada con que te puedas distraer. Hoy hay una multitud de cosas que nos distraen, pero tremendamente. Y yo me imagino que si los discípulos hubieran tenido que lidiar con la multitud de cosas que hoy nos distraen a nosotros, no hubieran sido los tremendos hombres de Dios que fueron. No había mucho para hacer en el pueblo, digamos, ¿viste? Pero acá hay mucho para hacer. Y hay una multiplicidad de situaciones que vienen a invadir nuestras vidas. Y no te piden permiso. Desde que abrís los ojos hasta que te vas a dormir, estamos estimulados constantemente por un montón de cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque para estar lleno del Espíritu Santo es necesario estar vacío de muchas cosas. Entonces, si oramos para ser llenos del Espíritu Santo, está muy bien. Pero si no nos vaciamos de un montón de otras cosas, entonces hay algo que nos falta hacer. Y yo a veces pienso, digo, desde la mañana, abrí los ojos, a mí me suena una radio para que me despierte, y por ahí me dice si hace frío, cuánta temperatura hace, y ahí veo más o menos cómo me tengo que vestir y cómo se visten los chicos. Pero ya hay algo que se te mete en la cabeza, con una noticia, con algo, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos estimulados y estamos afectados, querramos o no querramos, por todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces ahí tenés, bueno, la radio, la televisión, el Facebook, algunos tienen Twitter, tienen, ¿cómo es? Instagram. ¿Qué más, mamita? Bueno, hay muchas cosas que ya no llego yo, van más rápido que yo las cosas que salen. Entonces, pero hay de todo, ¿sí? Hay cosas que vemos, hay videos, hay noticias, hay preocupaciones, hay ansiedades, hay miedos, hay temores que tenemos, hay montones de cosas que nos vienen a afectar constantemente, y es un bombardeo constante, y todo eso conspira contra esa llenura del Espíritu Santo. Cuando vos estás en el desierto, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay Twitter, no hay televisión, no hay nada, y estamos solo ahí. Nadie te llama, no podés llamar a nadie, no sabés cómo están los demás, no sabés si los demás saben cómo vos estás, o sea, no hay más nada. Entonces allí lo único que te queda es, ahí está vacío. Y si dice que Jesús fue llevado al desierto, imagínate si Jesús tuvo necesidad, o Dios tuvo necesidad de que Jesús fuera llevado al desierto. A mí no me extrañaría que Dios de vez en cuando nos haga pasar por un desierto para que lo busquemos desesperadamente y nos vaciemos de muchas cosas. Y hagamos ayuno de muchas cosas que se nos meten y que irrumpen en nuestra vida sin pedirnos ningún permiso.
es necesario vaciarnos de muchas cosas. Porque yo a veces lo veo en el resultado, ¿no? Como que no hay espacio mental para Dios. Por eso a las personas les cuesta mucho ponerse a orar. La verdad es que es como cocinar, los que saben de esto dicen, cocinar no es difícil, lo difícil es ponerse a cocinar. ¿Sí? Ahora, orar, una vez que estás orando, por ahí ya está, pero salir de lo anterior, despegarte de lo anterior y ponerte a orar, ahí siempre hay una lucha. Algunos la tienen más encarnizada y otros no tan difícil, pero siempre hay una lucha, ¿sí? Porque todo conspira en contra de que te pongas a orar o que quieras leer la Biblia. Entonces, no hay espacio para el Espíritu Santo. Incluso yo a veces lo veo dentro del culto, que hay algunos, ojo, no lo digo como una crítica, lo digo como una realidad que yo observo, que a algunos les cuesta adorar al Señor y por ahí lo logran al final del culto, cuando ya hubo un recorrido, porque les cuesta despegarse de todo aquello, porque estuvieron muy desconectados durante la semana. Y la verdad es que estar conectado durante la semana no implica que hay que estar en un culto todos los días, no, simplemente hay que hablar con Dios, abstenernos de algunas cosas, vaciarnos de algunas cosas, ¿sí? ¿Puede ser? Se me ocurrió una analogía que tiene mucho que ver con mi profesión. Muy a menudo viene gente y me pregunta acerca de los medicamentos y me dice, ¿y esto así? La gente se automedica y hace cualquier desastre, ¿sí? Entonces, me duele, ¿me das un antibiótico? Sí, ¿qué te pasa? No, me duele un poquitito la muela, ¿viste? Entonces ya voy a tomar antibiótico. Si te duele no necesitas antibiótico, te duele un analgésico, porque el analgésico es para el dolor, el antibiótico para una infección. Entonces la gente mezcla cosas, ¿sí? Pero hay algunos que reflexionan un poco más y por ahí preguntan qué efectos, escuchen, colaterales o efectos secundarios, ¿sí? Y los medicamentos se toman porque son mayores los beneficios que los perjuicios que me puede traer. Entonces digo, bueno, lo tomo, pero todos los medicamentos, en mayor o en menor medida, tienen algún efecto secundario indeseado. Pero digo, bueno, si esto me cura una bronquitis, lo tomo. Porque bueno, ¿qué me puede traer? Y por ahí me daña la flora intestinal o de repente me puede traer un poquito de acidez, pero es mayor el beneficio que tengo, ¿sí? De la misma manera sucede con aquellas cosas que nos distraen. Porque todos prendemos la televisión para distraernos porque vinimos cansados del trabajo, o todos, qué sé yo, hacemos algo que nos sirve de esparcimiento. Es normal. ¿Me sigue? No soy yo el único, ¿sí? Bueno. Entonces digo, bueno, todos nos distraemos de alguna manera, qué sé yo. Pero muchas de esas cosas que nos metemos para distraernos tienen efectos colaterales. ¿Me entienden? Porque vos ponés la televisión y le ponés atención al chisme del día, ¿sí? O a la vedette que dejó al futbolista y se metió con otro futbolista para vaciarle la billetera porque al otro ya se la vació. Entonces vos decís, si están con esos 15 días y que si este no vino, si lo invitó, si ahora está ofendido, si cuánta plata le tiene que dar. Y vos decís, todas esas porquerías no son inocuas. ¿Me entendés? Eso no te pienses que es inocuo y que no tiene efectos colaterales. Tiene efectos colaterales. Porque después, claro, vos decís, llegás a la noche, te acostaste, estuviste hasta las 11 de la noche viendo esa porquería, y entonces, claro, dormís mal a la mañana, no te da ganas de orar. Y vos decís, ¿por qué me pasa esto? Porque no estoy vacío de muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que poner atención a esto, me parece. Ahí no somos lo suficientemente sabios, me parece, la iglesia. Creemos que no pasa nada, pero sí pasa. Yo a veces escucho, si le pones atención, a veces vengo en el auto con mis hijos y no tenemos el mismo gusto. Entonces digo, bueno, un ratito ponemos y de repente escucho la radio y ponen una música, y si me pongo a escuchar la letra de la música, es para cortarte la vena con un alfajor. Yo digo, es terrible. Y esto, ellos se lo están metiendo todo el tiempo en la cabeza. Porque el diablo no te pide permiso. Entonces se ponderan muchos valores, entre comillas, que van en contra de los valores de Dios. O ves una novela donde el héroe es el tipo que engaña a la esposa. ¿Me entendés? Entonces,
O el programa de mayor rating de la televisión es uno que denigra la condición de la mujer. Y ya lo vemos como algo normal. Es normal. Forma parte de nosotros. Y todo eso, que forma parte de nosotros, no es inocuo y tiene efectos colaterales. Entonces, si vos te tomás un analgésico porque te duele la cabeza, te puede dar un poquitito de acidez, pero el cuerpo mismo tiene la capacidad de liberarse de eso. Ahora, si vos tomás 5 tabletas de analgésico todos los días, no va a poder el cuerpo resistir eso. El hombre, yo escuché a alguien que sabía, un neumonólogo, dijo: si alguien fuma 3, 4 cigarrillos por día, no es bueno fumar, pero eso, el cuerpo tiene la capacidad de liberarse de todas esas toxinas. Pero el que fuma 20 cigarrillos por día, el cuerpo no se puede liberar de todas esas toxinas. Simple. Entonces todo tiene su secundarismo. La manera en que comemos también tiene su secundarismo. Y a mí es muy lindo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Podría poner muchos ejemplos, pero por piedad y porque estamos cerca del almuerzo no lo voy a decir. Pero hay muchas cosas que no nos convienen. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de sanidad, hay toda una doctrina de sanidad divina. Tiene que ver con hábitos, más que con un obrar sobrenatural, que vino, pum, le oraron y se sanó. Tiene que ver con hábitos. Si una persona tiene problemas en sus rodillas y le duele la rodilla, pero tiene un sobrepeso de 30 kilos, bueno, será peor su problema en las rodillas. Porque esas rodillas cargan 30 kilos de más. Hay que bajar de peso. Pero yo no puedo, no me da gana, me gusta la comida. Bueno, todo no se puede. ¿Se entiende? Entonces, para ser llenos del Espíritu, también tenemos que ser sabios en vaciarnos de cosas que no nos sirven. Y cuando uno se puede liberar de cosas que no nos sirven, esto realmente es muy saludable para nuestra vida. Y quiero ir terminando con este pensamiento. Así como, digamos, la vida al aire libre, el ejercicio y la comida saludable le hacen bien al cuerpo, ¿sí? La búsqueda, la llenura del Espíritu Santo le hace bien al alma y nos sana. Entonces, ¿qué debo hacer? Deliberadamente buscar un tiempo para buscar, no sé, orar, es decir, todas las cosas, todas las decisiones, orar a Dios, pavadas, mirá, tonterías. Señor, espero el bondi acá o me camino 2 cuadras más y espero aquel. Por ahí Dios te habla de lo que, mira qué tontería que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Pero poner a Dios en todas las decisiones de nuestra vida y decir: esto que estoy viendo me distrae un ratito, pero me está envenenando la cabeza. Entonces yo no le voy a permitir, porque son cosas que el diablo usa para envenenarme la cabeza y después no tenés ganas de orar ni de ir al culto, porque estás muy sobrecargado con un montón de otras cosas. ¿Me pasa a mí solo o hay alguien solidario que me puede decir a mí también? Gracias. ¿A mí solo? Soy el más pecador de la iglesia. Ahora, como les decía, hay cantidad de versículos y de verdad que tenemos aquí que nos puede servir. Pero vieron, es como la receta, ¿sí? A vos vas a hacer una consulta, el médico te dice: haga esto y tome tal cosa, y con eso por ahí te va bien. Pero si yo tengo la receta, la metí en el cajón y después me olvidé dónde la puse y no hago nada de eso, no funciona. Y acá tenemos recetas para un estilo de vida y una calidad de vida superior verdaderamente, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Está aquí. Entonces, podría yo leer cantidad de versículos. Hay uno que para mí es me gusta mucho, que es cortito, y Romanos capítulo 8, digo por si alguien lo anota, Romanos capítulo 8, versículo 6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué te parece? El ocuparse del espíritu es vida y paz. Y como alguna vez yo compartí,
si hiciéramos una encuesta a 100 personas que paráramos en la calle y le preguntáramos, ¿qué te gustaría tener? Algunos puede ser que quisiera tener un auto nuevo o irse de vacaciones, pero muchos dirían, a mí me gustaría tener un estilo de vida bueno y tener paz. Fíjate qué paradójico, que es lo que mucha gente querría y no cuesta nada. No se vende en ningún lado. No hay que hacer fila, no se pagan cuotas. Es ocuparse del espíritu, es adquirir un buen hábito. Y abstenernos de cosas que nos benefician un poquito porque me distraen, pero me envenenan por otro lado. O sea, yo no me quiero cargar con esos efectos colaterales de algunas cositas que momentáneamente me pueden dar un poquitito de distracción. ¿Se entiende? Amén. Los quiero instar a que puedan tener un estilo de vida superior. Porque cuando buscamos el Espíritu, hasta las cuestiones de todos los días, nuestras relaciones, se van sanando también. Nuestras preocupaciones se van liberando. Yo estuve en el gimnasio espiritual este último mes y medio. Creo que voy a estar un tiempito más probablemente, ¿sí? Donde he aprendido cosas. Donde Dios me dijo, no tenés más a nadie que a mí. A ver qué te pasa con esto. A ver cómo te la bancás. A ver qué te pasa por adentro. Si te desesperás, si empezás a hacer llamados telefónicos para que te ayude o aquel. ¿Sí? Y es un momento que está bueno. A ver, uno puede sufrir un poco, ¿eh? Yo no quiero que nadie sufra. Pero a veces es necesario para aprender algunas cosas. Lo importante es que Dios está con nosotros. Y eso es tan importante. Tan precioso, tan divino, tan alto. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a estar de pie. Quiero que oremos. Y si a alguno le sirvió este pensamiento, que tal vez lo motive a decir, yo tengo que hacer algún cambio, yo quiero hacer algún cambio. Siempre está bueno hacer cambios. Mire, las personas que dicen, yo soy así, a mí que no me pidan nada porque yo soy así, si yo digo las cosas así, qué sé yo, y yo siempre voy a ser igual. A mí no me gusta esa gente, porque si no, la gente no es igual siempre. O sea, no sos el mismo cuando tenés 15 años como cuando tenés 30, ¿verdad? Entonces, es bueno hacer cambios, si uno considera que sería mejor. Es de valientes, es de osados hacer cambio. ¿Cuántos se animan a hacer cambios? ¿Sí? Yo me animo a hacer cambios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te pido que por favor, ayúdenme, cierren sus ojos, ¿sí? Cierren sus ojos. Y puedas enfocarte en esta palabra, ¿sí? En alguna cosa que te haya tocado de esta palabra. Tal vez es un buen momento para hacer una oración personal y decirle, Señor, ayúdame a cambiar algunas cosas. Hay cosas que hago y no sé ni bien por qué las hago, Señor. A veces pierdo el tiempo y después me siento mal porque perdí tiempo con cosas que no eran necesarias. Ayúdame, Señor, a vaciarme de todas esas cosas que realmente no me sirven para nada y no me dejan nada bueno, Señor. Me ocupan la cabeza, me ocupan el corazón, me ocupan los pensamientos. Yo quiero más de tu presencia, Señor. Yo quiero tu bendición para mi vida. A ver, atención acá, pongan atención a esto que voy a decir. Yo quiero bendición para mi vida. Quiero bendición para mi matrimonio. Quiero bendición para mi familia. Quiero la presencia, tu presencia en mi casa, Señor. Dame sabiduría, dame
valor para hacer los cambios necesarios. Valor, integridad, valentía para poder hacer los cambios. Eso que me parece que ya está establecido y que parece que ya no se va a poder cambiar. Bueno, en el nombre de Jesús voy a hacer los cambios. Quiero una vida bendecida, quiero paz, quiero vida y paz en mi casa. Quiero tu presencia en mi casa, Señor. Quiero un Pentecostés en mi casa, Señor. Quiero el poder de Dios en mi casa. Lo sobrenatural, Señor. La expectativa de lo que vas a hacer, Señor, en mi casa, en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quisiera orar. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor ahora, pero quisiera que el que quiera tenga la libertad de, si quieren pasar aquí adelante, para que oremos y que Dios te muestre qué cosas estás permitiendo que ingresen a tu casa y decir, yo no tendría que permitir esto, yo tendría que ponerle un freno a esto. ¿Qué situaciones sabes que no te convienen y otra vez se hacen? ¿Qué cosas sabes que sí te convienen y siguen sin hacerse? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Hoy es el día. Hoy es el día. Vamos a hacer los cambios. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a vaciarnos de lo que nos sirve. Vamos a cerrar las puertas a todo lo que me quiere invadir. En el nombre de Jesús. Regálense un buen tiempo con Dios.